Tefi, ¿qué onda? ¿Fue una semana mala o buena? Siempre esas preguntas. En comparación con hace 2 semanas, fue una semana buena. Mixta. Es una semana mixta. ¿Por qué? Porque hubo muy buenas noticias. Acompañadas de muy malas noticias. Sí, por eso exacto. es mixta, básicamente. No, digo, en realidad no sé si muy buenas noticias. Está empezando a encaminarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos guste o no, ese acuerdo hay que firmarlo. Es decir, te guste o no, la presencia del Fondo Monetario en la Argentina es un hecho. Lo trajo el Fondo Monetario Mauricio Macri, sí, que le financió su campaña, y ahora eso hay que solucionarlo, y entonces está empezando a encaminarse. El gobierno piensa que eso es lo que le va a permitir generar algún tipo de certidumbre de ahora en adelante. Ojalá eso sea lo que finalmente va a suceder. Ahora, hubo una gran lista de malas noticias. Entre otras, la inflación más alta del año en octubre, mucho más alta de la que esperaba el gobierno y los analistas económicos. También conocimos la nueva fórmula de movilidad, que hubo un debate alrededor de eso, va a estar ligada a los salarios y a la inflación. Sabemos, por ejemplo, que no va a haber un IFE 4, lo dijo el ministro Guzmán acá en este mismo estudio, en C5N esta semana. Digo, hay algunas cosas que no fueron del todo positivas. Pero antes de hablar del dólar, que también eso te iba a decir, es por lo general lo que más importa. Sí. Vos que hablas con Guzmán, o que hablan con Guzmán, por lo general, él plantea un escenario de mediano plazo. De realidad no está pensando como nosotros en día a día o semana a semana, sino que tiene que pensar de mínima cuando se firme con el FMI o cuando sigamos avanzando en su plan estratégico. Estamos en el medio de su plan, digamos. Sí, lo que hay son, te diría, horizontes y certidumbres sobre qué es lo que debería tener una macroeconomía más estable, ¿no? Lo que sabemos es que la macroeconomía, que es esta cosa medio difícil de entender, pero que tiene que ver con el valor del dólar, tiene que ver con la cantidad de emisión monetaria que hay, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con los gastos del Estado, con los ingresos del Estado. Es decir, este tablero complejo de la economía está mirándolo Martín Guzmán y está moviendo las fichas para que sea estable, ¿no? Para que no haya más corrida contra el dólar, para que se empiece a estabilizar la inflación. Digo, hay una serie de cosas que están en la cabeza del ministro que en lo inmediato algunas son muy costosas de mover, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la política fiscal. ¿Por qué? Porque cuando decís política fiscal, muchas veces la discusión pasa por el lado del ajuste, ¿no? Y ahí tocas algunos intereses, y por el lado de los ingresos también. También de hecho, tocas otros intereses. Hoy la palabra ajuste la dijo el presidente Alberto Fernández en una inauguración, decía casi diciéndolo por lo negativo, como el ajuste lo hacemos pero reduciendo lo que le pagamos al FMI, pero la palabra no deja de estar y es un escenario que no es de crecimiento. Pasa que el gobierno, en realidad Alberto Fernández asumió diciendo: yo lo principal que tengo que hacer es desactivar, como decías vos hace un rato con el tema de FMI, la bomba que dejó Mauricio Macri. Sí. Entonces, todos los cablecitos que están cortando son en pos de desactivar esa bomba. Sí, y en el medio vino una pandemia que te restó tiempo en el reloj, ¿no? Porque vos decís, bueno, cuando vos tenés una bomba que está a punto de estallar, tiene una determinada cantidad de tiempo. Contabas con algunos elementos, es decir, unos segundos en el reloj, que se descontaron automáticamente. Te quedaba 1 minuto, ahora te pasaron a quedar 10 segundos, ¿no? Ese es el efecto de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenés muchas menos herramientas para hacerle frente, y sobre todo en un contexto donde claramente quienes no tienen margen serían muy poco, o sea, serían los peores, los que peores le pasarían en el caso de un colapso realmente del sistema económico, ¿no? Ya hemos visto en la historia argentina, tenemos varias crisis en la cabeza. La más cerca es la de 2001. A nadie le beneficia, y cuando digo nadie, nadie se beneficia de un colapso, de una crisis económica que tenga algún tipo de influencia en una crisis institucional. Entonces, sí es cierto que por lo menos lo que está apostando el gobierno es, a través de un acuerdo con el Fondo Monetario, hacer un programa de mediano plazo que brinde certidumbres, que le dé una pista a los agentes económicos de qué es lo que se va a comprometer el Estado argentino a hacer. Y digo el Estado argentino porque el plan del gobierno es enviar esto al Congreso. Sí. Sabemos entonces que lo fiscal va a ser una de las discusiones, lo monetario también, porque es una manera de financiar las cuentas públicas, y también va a haber un diálogo alrededor de cómo se financia el déficit. Hay unas gestiones que está haciendo el gobierno con algunos organismos de crédito internacional, que no es el fondo, sino que son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para que financien parte de la inversión en obra pública. Y
ahí también le quitas un poco de presión Bien. a la financiación del déficit del año que viene. La pregunta más molesta, que hay que hacerla siempre un ratito, es ¿qué va a pasar con el dólar? Es una buena pregunta. Esta Tenés cara semana de que subió... vendiste. No, pensé que ibas a preguntarle si se puede desactivar la bomba sin ajustar. No, bueno, eso es lo que, esa es la gran duda. Eso es lo que queda. estamos diciendo digo, el gobierno dice lo que se va a poder hacer el año que viene es bajar un poco los gastos, financiar parte de los gastos con esto que te digo, con organismos internacionales y a la vez crecer. Entonces, como crece la economía, crece la recaudación. Entonces tenés todo eso arriba de la mesa. Por supuesto que hay una parte en la que se están recortando algunos gastos en un contexto de pandemia que no sabes cómo viene hacia adelante la economía mundial. O sea, no es que decís ya está todo solucionado. Lo del dólar, bueno, esta semana subió 23 pesos el dólar paralelo, el dólar blue. Los dólares financieros tuvieron ahí una evolución diferente, pero lo que está pasando es que está apareciendo más la demanda, ¿sí? Empieza a haber un poco más de guita al principio del mes, empieza a buscarse el dólar. Tengamos en cuenta que el paralelo esta semana tuvo 9 pesos de diferencia entre el dólar solidario, el dólar ahorro y el dólar paralelo. Entonces cuando tocó el piso de 140 empezaron a comprar porque estaba relativamente barato y la oferta, bueno, no aparece. Y veremos qué pasa con diciembre y el verano, porque esto empieza a impactar también el consumo y demás. Bueno, después nos metemos un poco más en tema bolsillo y les decía, Andrés Lerner va a contarnos cómo se está terminando de armar el tema del aporte de las grandes fortunas, porque hay que cobrarlo, más allá de que se apruebe o que se termine de aprobar, hay que cobrarlo.